Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto al oído capaz de comprender. La magia en el Antiguo Egipto. Los egipcios emplearon todo tipo de invocaciones mágicas, amuletos y ritos para lograr el favor de los dioses y protegerse de las fuerzas maléficas que les acechaban. En el Antiguo Egipto no existía una línea que separase claramente la magia de la religión. La gente participaba en los festivales de los grandes templos, peregrinaban a centros sagrados como Abidos y Saqqara y acudían a los santuarios locales a rezar, realizar ofrendas o consultar el oráculo. Pero, al mismo tiempo, recurrían a los conjuros para curar una enfermedad, a hechizos amorosos para lograr a la persona amada. Consultaban calendarios de días fastos y nefastos, y llevaban consigo amuletos que traían buena fortuna. Del mismo modo que se confiaba que los sacerdotes de los templos principales organizaran el culto oficial y representaran ofrendas a los dioses, los egipcios acudían en caso de apuros a los magos, únicos intercedores válidos entre los hombres y las fuerzas superiores, poseedores de un saber secreto que se transmitía de padre a hijo, de generación en generación. Heka fue formado por el dios Atum-Re, el primer día de la creación del universo, antes del nacimiento del resto de dioses, que de esta forma pudieron contar con una fuerza protectora adicional. Más tarde se concedió a los humanos el don de la magia, para que se defendieran de las fuerzas malignas que escapaban a su control, como las plagas, las tormentas y las epidemias. El poderoso escarabajo. Para protegerse de los peligros emanados de Heka, hombres, mujeres y niños solían portar amuletos a los que atribuían propiedades mágicas. Así, el ojo de Horus era poderoso, un poderoso amuleto contra el mal de ojo, la maldición lanzada contra alguien para perjudicarle. Los escarabajos, portados por vivos y muertos, eran un símbolo de regeneración, de renacimiento en el más allá, como reaparece cada día el sol tras desaparecer la noche anterior. Los egipcios se habían fijado en el comportamiento de los escarabajos peloteros macho, que arrastraban con sus patas traseras grandes bolas de estiércol, las cuales, tras ser introducidas en su madriguera, sirven de primer alimento a sus futuras crías. El apareamiento de estos insectos tiene lugar en su guarida, y dado que después la hembra permanece en ella, al ver salir a su diminuta descendencia, los egipcios pensaron que el escarabajo era una manifestación del sol, que se renueva por sí mismo. Aunque el escarabajo fue el amuleto más corriente en pulseras, anillos y collares, todas las joyas egipcias eran consideradas amuletos, ya fuese por su forma, su material o su color. Otro método de protegerse de las desgracias de la vida diaria era el calendario de los llamados días nefastos, aquellos en los que hombres y mujeres procuraban no salir de sus viviendas si no era absolutamente necesario. Eran los días en que las aguas del Nilo se encontraban en su nivel más mínimo, lo que dejaba un paisaje de ciénagas nauseabundas que proporcionaba la aparición de enfermedades. Como estas se atribuían a los emisarios de Sekhmet, la peligrosa diosa leona, los egipcios multiplicaban los conjuros y las plegarias en las imágenes de esta divinidad para aplacar su ira. En las épocas de sequía también los aumentaban para consultar a los médicos, porque Sekhmet era también la patrona de la medicina. Los egipcios creían que quien tiene el poder de enviar plagas y enfermedades mortales, tiene también el de no enviarlas o reprimirlas. Las imágenes estaban tan estrechamente ligadas de la religión que obraban incluso en los templos o en las tumbas. Por ejemplo, en los textos que decoraban la cámara funeraria de la pirámide del faraón Teti, que reinó hace más de 4000 años, aparecen ciertos signos que representan animales mutilados. La razón de esta mutilación era doble: evitar que estos animales peligrosos usaran sus poderes mágicos para atacar a la momia del rey, e impedir que se escapasen del texto, ya que en este caso las escrituras perderían su significado y su poder. Los jeroglíficos eran considerados palabras divinas y, en consecuencia, tenían una eficacia comparable a la de los más potentes amuletos.
polvo en la cerveza. Los egipcios creían que los bloques de piedra de los templos sobre los que se esculpían los textos sagrados tenían un poder mágico intrínseco. Por ello, en los muros de los santuarios puede verse las marcas verticales y cortas realizadas en algunos casos por canteros y escultores para afilar sus cinceles, y en otros por los peregrinos, quienes al rescatar la piedra obtenida en polvo que disolvían en cerveza y al que atribuían poderes curativos, por proceder de la casa de un dios. Algunos médicos empleaban un procedimiento semejante. Daban de beber a sus pacientes cerveza en la que habían disuelto un pequeño papiro con un conjuro sanador escrito en él. Encontramos otro ejemplo de representaciones de la magia en la tumba de Tutmosis III, en el Valle de los Reyes, en la cámara funeraria. Las horas del viaje nocturno del dios solar, Re, a través del inframundo, pintadas en las paredes, están separadas del suelo por un ancho zócalo negro. El sarcófago queda bajo el nivel de la franja negra, que representa el lino. Dejado por la inundación del Nilo, que fertilizaba los campos. Era una forma de manifestar que el barro que daba el suelo egipcio haciendo crecer a los tantos verdes también contribuiría, mediante la magia simpática, el renacimiento del rey. Magia para el más allá. Para asegurar el nuevo despertar del faraón en el más allá se elaboraron los llamados Osiris vegetantes. Consistían en una figura del dios de los muertos que se colocaba en una especie de tiesto y se cubría con una capa de arena, limo y semillas de cebada. Justo antes de cerrar la tumba, se regaba el recipiente osiriaco hasta que el agua sobresalía por unos orificios practicados en la base. En la oscuridad del sepulcro, la cebada germinaba y sus tallos verdes, de nuevo gracias a la magia simpática, iniciarían el renacimiento del gran faraón. El monarca difunto, asimilado ya a Osiris, necesitaba ser protegido de los enemigos procedentes de los 4 puntos cardinales. A tal efecto se colocaban 4 ladrillos mágicos en una hornacinas, excavadas en las 4 paredes de la cámara funeraria. Sobre los ladrillos se disponían las imágenes de un pilar, de Het, símbolo de estabilidad que representaba la columna vertebral de Osiris, una figura del dios funerario Anubis, otra de Osiris, y un Husbeti, figurilla en forma de momia. Unas inscripciones en los ladrillos hacían clara referencia a los puntos cardinales, lo que proporcionaba un valor mágico añadido a los ladrillos. Si por algún motivo la tumba, y en particular la cámara funeraria, no estaba orientada exactamente a los puntos cardinales, los ladrillos mágicos operarían en prodigio de girar la estancia a la posición deseada, como si de una cámara espiritual se tratase.